Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Apollo Fanfics. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. La nota. No estaba nervioso ni sentía nada en absoluto. La nota me pareció fría, pero intuía que dentro habría algo que no quería leer. Quizás incluso me expulsarían del colegio, lo cual sería lo mejor. Si no, entonces debería renunciar sin duda. No soy ningún héroe, a quien quiero engañar. Es mejor terminar con esto lo antes posible. Justo delante de Aux, abrí la carta y empecé a leerla. Por supuesto, no en voz alta, pues sentía que habría algo dentro que odiaría o que intentaría hacer alguna broma después. Puede que sea un héroe, pero actuaba raro desde que me saludó. ¿Era solo cosa mía? No, me parecía que se comportaba como un niño conmigo y que se lo tomaba todo demasiado a pecho. Ningún héroe debería involucrarse personalmente en un rescate. ¿Por qué hacía esto? Era poco profesional y una tontería, porque yo no merecía toda esa atención, ni la había pedido ni deseado. Querida Midoriya, lamento mucho lo sucedido. Aunque no comprenda del todo el razonamiento detrás de su intento, me sorprende que un estudiante de mi escuela pueda llegar a sentir esto. Sin embargo, espero que puedas volver a y charlar un rato conmigo sobre toda la situación. Me encantaría hacer algunos cambios y comprenderte mejor. Se trata de un incidente muy impactante que ha hecho que todo el mundo despierte. Mi escuela no parecía ser el lugar ideal, como yo esperaba y pensaba. Espero su respuesta sobre este asunto. Atentamente, Nezu. La primera carta de este sobre era de Nezu, pero había otra. La siguiente parecía escrita a mano con más detalle que la primera. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a poder Nezu escribir con sus patas? Sin duda usaba el ordenador y la impresora, pero se molestó tanto para nada. Siento que lo estoy decepcionando a él y a todos los demás, ya que el problema no era del colegio, sino mío. Querido Izuku, todos están preocupados por ti, la clase está molesta y yo solo quiero y necesito saber qué pasó. Eres uno de mis alumnos problemáticos y, como tal, es mi responsabilidad ver las cosas hasta el final. Estoy impactado al enterarme de lo sucedido. Jamás pensé que tú, de entre todos los alumnos de la escuela, harías algo así. 2. No logré ver los problemas que te rodeaban y no logré comprender cómo te sentías realmente. Tu paloma mensajera impide que nadie te moleste ni te vea. Espero poder pasarme cualquier día a charlar contigo, aunque solo sea para saber cómo estás. 5. Por favor, dame ese permiso. 1. Los mejores deseos, Shota Aizawa yo. No me echaron. Eso era algo que no debería haber dicho en voz alta, pero lo hice porque se me había olvidado y había algo. Tengo la costumbre de hablar en voz alta mientras pienso en algo, a veces murmuro, a veces simplemente hablo y a veces susurro. Cada vez empiezo a hablar sin darme cuenta. Esta vez no fue diferente. Halcones. ¿Por qué deberían hacerlo? Yo. ¿Por qué deberían hacer qué? Halcones. ¿Te echan? Yo. ¿De qué estás hablando? Aux. Acabas de decir que no te echaron, solo me refería a eso. Yo. Oh. Mierda. Lo hice de nuevo. Empecé sin pensarlo y luego me di cuenta. Yo. Oh, no sé, era bastante malo en clase y eso sería razón suficiente. Halcones. Ajá, no. Yo. De acuerdo. Aux. Entonces, ¿qué quieres hacer? Yo. ¿Puedo salir de este infierno? Aux. ¿Te refieres al hospital? Yo. No, me refiero a la vida. Halcones. No. Yo. Ja 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 ja, solo estaba bromeando. Aux. Ambos sabemos que no lo eres. A mí. Tenía razón. No lo dije en broma, sino para cambiar de tema. Aún así, tenía que responder a esas cartas y creo que una respuesta verbal sería la mejor opción. Yo. ¿Puedo ver a Aizawa y Nezu? Halcones. Si quieres. Yo. Aizawa lo pidió. Aux. Pero, ¿qué opinas al respecto? Yo. No lo sé. Aux. También puedo estar en la habitación por si acaso, si eso te hace sentir más tranquilo. Yo. Eso no me importa. Aux. Izu, deberías intentar pensar por ti mismo y no por lo que otros quieren. Estoy seguro de que ellos lo pidieron, no lo hiciste por tu propia voluntad. Yo. Se lo debo a ellos. Halcones. No le debes nada a nadie. A mí. Lo hago, con lo que he hecho y en lo que he fracasado, lo hago. Todos esperan que les responda. Todos intentarán mejorarlo, pero no va a mejorar. Odio esto.
Solo quiero desaparecer. Y tú, déjame en paz. Uno de mis problemas. Después de confirmar una vez más que no me importaba que mi sensei, Aizawa, me visitara, Aux llamó al héroe y este llegó en solo 15 minutos. Debía de estar por allí o algo así, porque llegó muy rápido. No pensé que me sentiría tan confundida al verlo, sobre todo porque antes de que llegara no sentía nada. No hubo ningún problema cuando Aux me lo contó, pero cuando entró, todo se derrumbó. 7. Empecé a sentirme insegura y a tener la sensación de haber hecho algo mal. 1. ¿Lo hice? No, no lo hice. Hice todo lo que pude y lo único que recibí a cambios fueron duras palabras de mentores, incluido Aizawa. Hice todo lo posible por no romperme los huesos. Pero, ¿qué esperaban de mí? Este don nunca fue mío. Solo lo usé prestado hasta que me di cuenta de eso. Cuando entró el héroe, Aux se limitó a mirarlo fijamente, sin decir una palabra, pero sin duda parecía dispuesto a matar a alguien. 3. Aizawa. Niño problemático. Yo, sensei. Aizawa. Estoy aquí para disculparme contigo. Yo. No es necesario en absoluto. Aizawa. Pero sí la hay. Lo único que pude hacer fue inclinar un poco la cabeza, confundida. No había necesidad de disculparse, ya que solo estaba haciendo su trabajo. Tenía razón cuando me dijo que mi peculiaridad era buena, pero que no la controlaba. También tenía razón cuando me dijo que tendría que esforzarme mucho más que los demás. Y así fue. Me tomé sus palabras muy en serio y entrené día tras día, pero no sirvió de nada. No era suficiente para todo lo que la escuela y la vida de héroe tenían para ofrecer. De hecho, yo no era la persona adecuada para esto. Aizawa. Fallé en mi trabajo. No como profesor, sino como héroe y mentor. Viéndolo ahora, había muchas señales, pero no las reconocí, ni siquiera vi ninguna señal de alerta. Debería haberlo hecho, debería haber visto lo que Bakugo te estaba haciendo. Debería haberme dado cuenta antes. 4. Yo. Está bien. ¿Sabes qué es lo que resulta inquietante ahora mismo? Este héroe parecía a punto de llorar, y yo le sonreía dulce y suavemente. Todo en mí, mi aspecto, mi forma de actuar y de hablar, todo era falso en ese momento. Era más que obvio para los héroes. Sin embargo, solo ahora sabían lo que había hecho. Nadie podía ver a través de esa máscara. Había sido todo un lío llegar hasta aquí sin preocupar a nadie. Mi máscara falsa estaba perfeccionada hasta que pude engañar a cualquiera con ella. 2. Aizawa. Yo, mi sensei me miró, luego lanzó una reverencia y en ese instante pude verlo secarse una lágrima. Estaba enojado y triste a la vez. Podía ver sus emociones reflejadas en cada uno de sus gestos, así como en sus ojos. Era como un libro abierto. Aizawa, ¿puedes contármelo todo? Yo, claro, pero ¿qué importa? Aux, no tienes que hacerlo. No les debes nada. Cada palabra que Aux pronunciaba en ese momento estaba cargada de odio y rabia. Sin embargo, seguía pensando en cómo me sentía yo en lugar de dejarse llevar por sus propias emociones. Por lo que veo, este cobarde habría tirado a mi sensei por la ventana sin duda alguna. 7. Aizawa. Tiene razón. No merezco una respuesta, está bien decir que no. Yo. Viniste hasta aquí, así que al menos debería darte una respuesta, ¿no? Después de todo, no me importaba el pasado. Estaba ahí, nadie podía cambiarlo, e incluso si se lo contaba a la gente, no podían hacer nada al respecto. Así que simplemente empecé a hablar. Al principio, fui cuidadosa con lo que decía sobre mi peculiaridad, sobre el riguroso entrenamiento de All Might, y, finalmente, sobre Bakugo, la clase y lo mucho que estaba sufriendo. No era ningún secreto, pero sentía como si les estuviera contando una parte de mí misma. Ni siquiera lo sentí, el momento en que mi máscara se rompió, el momento en que empecé a llorar y el momento en que vi llorar también a los héroes. Fue su reacción lo que me hizo darme cuenta de lo destrozada que estaba. No, yo no tenía remedio. 3. No quería continuar. Ua me mostró hasta dónde podía llegar y no era mucho, yo era uno de los pocos que habían tocado fondo. Nada podía ayudarme a salir adelante. De hecho, preferiría ser olvidado. Al final, Aizawa miró a Aux y ambos asintieron antes de que él hiciera una reverencia y se disculpara. Parecía haber terminado con su vida. Supongo que todo esto también le habrá afectado bastante a mi sensei. 10. Aux no parecía mucho mejor, porque simplemente me dijo que descansara mientras él saldría a buscarme algo dulce. No necesitaba dulces, no los necesitaba, solo quería estar sola. Un hospital precioso, un jardín precioso. La visita de Eraserhead me dejó un sabor amargo. Sin duda, destrocé al héroe. Jamás lo había visto llorar ni mostrar tantas emociones en su rostro, y sin embargo, hoy me mostró todo.
Aux incluso parecía dispuesto a matar. No creo que esto haya sido bueno en absoluto. En el centro de todo estaba yo. Yo era la razón de todo. 4. ¿Qué hago yo aquí? Esto es estúpido. Debería intentar salir de aquí. En cuanto me vino la idea, empecé a moverme. Nadie podía impedirme salir de la habitación para cambiarme de ropa o ir al baño. Debería haber algo que pudiera hacer, ¿verdad? Cualquier cosa. Solo necesitaba creer en ello y estar atenta. El pequeño baño de la habitación no tenía nada, salvo quizás el público. Así que decidí salir y caminar un poco antes de preguntar si podía usar el baño. No debería ser nada difícil. Al llegar a la puerta y abrirla, me recibió una enfermera que acababa de bajar por el pasillo. Parecía algo preocupada al verme. Enfermera, ¿puedo ayudarle en algo? Yo quería dar un paseo. Hace mucho calor estando encerrado en la habitación todo el día. Enfermera, ya entiendo. ¿Y qué hay del jardín interior? Este hospital se enorgullece de su jardín interior. Yo, suena encantador. ¿Cómo llego allí? Enfermera, yo iré delante. Yo, gracias. Así fue como conseguí que alguien me mostrara el jardín, pero esta mujer era muy amable. Empezó a explicarme dónde estaba y dónde estaban las cosas. Lo agradecí, ya que era diferente a Aux y por fin había salido de esa maldita habitación. Por alguna razón, en ese momento la odiaba. A decir verdad, el camino al jardín era bastante agradable. Había cuadros colgados en las paredes aquí y allá, y algunos dibujos en el suelo. Todo el lugar daba la impresión de que querían que los pacientes se sintieran como en casa o como si estuvieran en una especie de complejo turístico. Sin duda, empecé a percibir el ambiente que se respiraba, pero también lo detestaba. No había ninguna necesidad de que yo estuviera aquí. Alguien más que necesitara ayuda y que ocupara esa habitación debería estar aquí en lugar de mí. Solo fui un fracaso y ahora incluso he decepcionado a un héroe. Esto no estuvo bien y demostré que mi existencia no era más que una molestia con esta visita. Una vez que llegamos al jardín, me dejó sola porque había bastante gente. Era un lugar precioso y mi mente estaba en blanco mientras paseaba contemplándolo. Incluso había un pequeño lago dentro del jardín interior. Era bastante grande, pero a la vez muy pequeño. Había algunos cisnes y patos nadando alegremente y comiendo la comida que unas ancianas arrojaban al agua. Cisnes. Ojalá hubiera hecho ese salto de cisne en aquel entonces. Quizás mi vida habría sido mejor. Me pregunto si existe el cielo, ¿a quién le importa? Seguro que iré al infierno después de destrozar a Aizawa Sensei. 14. Di una vuelta y luego decidí regresar, pero antes le pregunté a otra enfermera dónde estaban los baños. Ella me indicó dónde estaban, dándome una pequeña pista, ya que en ese momento estaba con una anciana a la que llevaba en silla de ruedas. Logré llegar al baño y empecé a echar un vistazo. Definitivamente no era como el de mi habitación. Era un baño sencillo. El espejo estaba colgado, pero me di cuenta de que se podía bajar. Me llevaría un rato, pero seguro que lo rompería al intentarlo. Tenía unos clips en un extremo. Si los soltaba, el espejo se caería. ¿Para qué complicarme tanto si podía simplemente darle un puñetazo? Eso también funcionaría. Una vez que me miré bien en el espejo, empecé a recordar todos los insultos, todo lo que la gente me decía y todo lo que había roto y convertido en un desastre. Ese rostro que me devolvía la mirada parecía el de una persona muerta y sin esperanza. Mi sonrisa se desvaneció al verme y sí, sabía lo falsa que era mi máscara, pero sin duda me estaba ayudando mucho a sobrellevar la vida. Basta de tonterías, basta de romper cosas, basta de lastimar a la gente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras apretaba el lavabo un momento antes de golpear el espejo una vez, luego 2 veces, y otra vez hasta que mis nudillos quedaron al descubierto y sangrando. El espejo se rompió al segundo intento, pero no pude parar, no pude detenerme hasta que ya no pude verme reflejada. Una vez que el espejo se rompió por completo, bajé la mano y lo observé todo, respirando con cierta dificultad, ya que esto me parecía un ejercicio y seguía llorando. Ahora debería ser esto. Tenía la sensación de que esto iba a funcionar. Quizás debería haber sentido algo, pero no hice nada, ni siquiera un poco de alivio. Solo miré el espejo roto y luego recogí un trozo antes de clavármelo en el costado de la garganta. El dolor repentino me mareó. Vi algunos puntos negros por un momento y me sentí débil, lo que me hizo caer al suelo aferrándome al lavabo. Fue un breve instante en que me mareé antes de que solo hubiera dolor. Me temblaban las manos y no sabía si podría sacarme el trozo, estando ahora de rodillas. Seguía sangrando bastante, incluso con él dentro.
Aún así, quería morir de una vez por todas, así que me lo saqué. 6. Por fin podré descansar para siempre. El dolor me hizo perder el conocimiento, pero espero que haya sido la última vez y, para ser sincera, esto fue mucho mejor que ahorcarme. Al menos el dolor era soportable. Horror. Punto de vista en tercera persona. El jardín era un lugar precioso. Muchas enfermeras lo frecuentaban y disfrutaban pasando tiempo allí con sus pacientes mayores. A veces incluso hacían jardinería juntas. Todos los jueves se impartía un pequeño curso a los ancianos del hospital para motivarlos y darles la oportunidad de hacer algo más que quedarse en casa. Este jueves no fue la excepción. Una pequeña parte del jardín estaba llena de personas mayores que plantaban y cuidaban el jardín. Disfrutaban de lo que hacían y estaban muy agradecidas por la oportunidad. Enfermera Ellen. Jack, lamento decirte esto, pero tenemos que volver a tu habitación ahora. Jack. Ah, ¿ya es hora? Enfermera Ellen. Sí, pero podemos volver después de la revisión médica si quiere. Jack. Me parece una buena idea. Enfermera Ellen. Me alegra que disfrutes estar aquí. Jack. Bueno, esta pequeña huerta es mi orgullo. No puedo dejarlas solas. Enfermera Ellen. Ya veo. ¿Qué te parece si te lavamos las manos antes de ir a tu habitación? Este anciano disfrutaba de su pequeño huerto, repleto de tomates, pepinos y lechugas. Los amaba profundamente, y como si las plantas sintieran su cariño, crecían sin parar. Era un pequeño rincón del jardín interior, pero el hombre lo adoraba. 3. Una vez que terminaba su trabajo, siempre tenía las manos cubiertas de barro. Las enfermeras siempre se quejaban de la suciedad en la habitación, por lo que la enfermera Ellen siempre le sugería que se lavara las manos antes de regresar. Al fin y al cabo, este anciano, debido a su avanzada edad, se olvidaba de vez en cuando. Así fue como la enfermera comenzó a acompañar al hombre al baño. Sin embargo, al acercarse, oyeron ruidos provenientes del interior. Parecía que había otra persona dentro que podría necesitar ayuda. Como la enfermera sabía que ese día se celebraba una jornada de jardinería con personas mayores, enseguida pensó que podría tratarse de una de ellas. Sin pensarlo dos veces, la mujer se dirigió a la puerta y primero llamó para no asustar al anciano que estaba dentro, ya que ese era el baño de hombres. Enfermera Ellen. Hola, ¿se encuentra bien? Soy enfermera, disculpe que la moleste. No obtuvimos respuesta alguna. Esta enfermera ya ha tenido bastante experiencia. Desde personas que la trataban con rudeza simplemente por hacer su trabajo, hasta quienes creían poder lograr algo y luego se frustraban al no conseguirlo, pasando por quienes simplemente querían estar solos. Como desconocía por completo el carácter de la persona o quien estaba allí, decidió ser cautelosa y educada. Al fin y al cabo, el hombre que estaba dentro podría estar confundido sobre dónde se encontraba. Enfermera Ellen. Señor, pasaré un rato. ¿Le parece bien? Nada más. Jack. ¿Te parece bien entrar? Al fin y al cabo, este es el baño de hombres. Enfermera Ellen. Este es mi trabajo, Jack. Me encanta ayudar a las personas mayores y si hay alguien que lo necesite dentro, entonces es mi deber ayudarle, pase lo que pase. Jack. De acuerdo. Enfermera Ellen. ¿Le importaría esperarme aquí mientras reviso esto? Jack. Por supuesto que no. Nadie podía saber qué había detrás de esa puerta. Nadie podía ver al pobre niño que acababa de apuñalarse ni el suelo cubierto de sangre. En el instante en que la enfermera abrió la puerta ligeramente para no sorprender al anciano, vislumbró la sangre y el horror que se escondía dentro. La inmensa cantidad de sangre la heló. No sabía qué hacer. No estaba capacitada para esto, pero sabía que el niño necesitaba atención inmediata. Sin embargo, también sabía que no podía dejar que Jack viera lo que estaba sucediendo. Con un gesto rápido, cerró la puerta y se disculpó con quien quiera que estuviera dentro para que Jack no notara absolutamente nada. Jack, ¿está todo bien? Enfermera Ellen. Sí. Necesito llamar al asistente de este hombre. Verá, es mudo y necesita una enfermera especial. Jack. Ah, ya veo. Pobre hombre. Algunos lo pasan realmente mal, tengo suerte de ser bastante ágil como los jóvenes. Una enfermera Ellen. Tienes razón, tienes mucha suerte. No podía ignorar la necesidad de ayuda del niño, pero tampoco podía abandonar a Jack. Así que lo mejor que podía hacer era coger el teléfono tras esos breves momentos de conversación con el anciano que le habían asignado y pedir ayuda. La línea estaba libre, como debía ser, y no tuvo que esperar para que la atendiera otro miembro del personal que estaría cerca del jardín para casos médicos especiales. Este le pareció un caso muy especial. Por suerte, conocía al hombre al otro lado del teléfono, ya que solían charlar en el jardín.
A veces, el personal se paseaba para comprobar que todo estuviera bien. Milo, en particular, era alguien que no soportaba ni la más mínima herida y la curaba con su peculiaridad. Le encantaba ver a los ancianos recuperar algo de alegría después de ingresar en el hospital. Por teléfono. Milo, ¿en qué puedo ayudar? Ellen. Milo, ve al baño que está al final. Hay alguien que necesita tu ayuda urgente. Milo, voy en camino. Aunque fue breve, resultó muy eficaz. El hombre era rápido y estaba entrenado para ello, así que ella sabía que el niño estaría en buenas manos. Enfermera Ellen. Jack, ¿qué te parece si nos vamos a otro baño libre? Jack. ¿Baño? Pero no necesito ir al baño. Enfermera Ellen. Ay, qué tonta eres. Tienes las manos todas sucias después de cuidar tanto a tu verdura. Más Jack. Bien, sí, por supuesto. Vamos. Emocional punto de vista de Auk. Estaba con Eraserhead hablando de lo que acababa de pasar en la habitación. Para empezar, no me gustaba este héroe. Debería haber visto las señales del problema de este chico antes. Después de todo, Izuku estaba en su clase. No podía ser algo sin importancia, pero cuando vi la dulce sonrisa que tenía en la cara, supe que ni siquiera yo habría visto las señales. Era demasiado bueno, seguro que habría sido difícil, pero posible. Para mí era bastante obvio, ya que sus ojos estaban bastante apagados en lugar de brillar como deberían con la sonrisa que nos dio antes. Sin embargo, en una clase con 20 niños, supongo que habría sido difícil. En fin, estaba hablando con Eraserhead para tratar algunos asuntos. Uno importante era su madre. Debería haber venido al hospital, pero cuando le comunicaron el intento de suicidio, al parecer solo asintió y lo aceptó. Fue un problema. Nunca vino a visitarlo ni a animar al niño. Eraserhead estaba haciendo todo lo posible por convencerla de que viniera, pero hasta ahora sin éxito. 4 Yo. ¿Puedo adivinar otra vez? Aizawa. Sí, su madre se negó de nuevo. Yo. ¿Qué excusa esta vez? Aizawa. Ninguno, simplemente dijo que estaría bien, como siempre lo estaría. Yo. ¿Se dio por vencida con él? Aizawa. Eso parece. Yo. ¿Cuáles son las probabilidades de adopción? Aizawa. Tú los conoces tan bien como yo. Yo. Sí, si hay alguna amenaza en casa, podemos acoger al niño. Aizawa. No hay ninguna. Yo. Pero está claro que no lo está cuidando como debería. Aizawa. Y sin embargo, ella le proporciona todo, Nezu ya lo está investigando. Aunque odiaba a este héroe, así como a Nezu, a todo el personal de la UA y a su clase, todos sabíamos que teníamos que ayudarlo a retomar el buen camino, probablemente en un entorno completamente nuevo. Un lugar seguro, donde pudiera descansar y recuperarse. Si ese lugar no era conmigo, le pediría a un amigo como Mirio, Ganorka o incluso Endeavor que lo cuidara. Aunque los Todoroki no serían mi primera opción, desde luego. 10 Mientras continuábamos esta conversación, puede que nos perdiéramos un poco en el tiempo. Después de todo, era un tema importante. Además, estaba el hecho de que él seguía siendo estudiante de la UA y Nezu también tenía que estar de acuerdo en ciertos asuntos debido al sistema de residencias. Aún así, eso no me impidió hacer lo que quería. Sobre todo, evitar que alguien de su pasado lo viera ahora. El niño era demasiado frágil en ese momento. No podría soportarlo, se culparía a sí mismo en lugar de ver la situación completa. En fin, estábamos hablando cuando vimos a un par de médicos corriendo por el pasillo donde se alojaba Izuku. Podría no ser nada, pero con ese niño, podría ser cualquier cosa. Los dos empezamos a correr tras ellos por si necesitaban ayuda y para comprobar si realmente no era él. Por supuesto, rezamos para que nuestro mayor temor, el de ver al niño muerto, nunca se hiciera realidad. 1, 2. 1. Qué equivocados estábamos. Corrimos hacia el jardín, que para entonces ya había sido evacuado y estaba lleno de enfermeras, suministros de emergencia y médicos. Allí, en medio de todo, vimos al niño, vimos sangre, y a un miembro del personal cubierto de sangre, inconsciente, justo al lado del niño. Yo. Izuku. Fue lo primero que dije antes de salir corriendo. El héroe que estaba a mi lado no fue diferente. Sin embargo, una enfermera nos detuvo. Empezó a explicarnos la situación y que no podríamos hacer nada, era la segunda vez que veía cómo se llevaban al niño a toda prisa. Nunca era buena señal, y, con la conmoción que sentía, empecé a notar que la rabia me hervía por dentro. En cuestión de segundos, tenía a Eraserhead clavado a la pared con mis plumas y una que tenía en la mano alrededor de su garganta. Yo. Esto es por tu culpa. Les dije a todos que no se acercaran a él. 4 Hubo mucha conversación y el personal del hospital intentó separarnos, pero yo simplemente no podía.
Estaba enfadada, frustrada y asustada por el niño. No pude evitar amenazarlo. No pude evitar empezar a usar a Aizawa como saco de boxeo. Y no pude evitar gritarle también. Era un resultado obvio, y, sin embargo, todos lo ignoramos. No debería haber permitido que esto sucediera, debería haber seguido rechazándolos todos. Aizawa me dejó darle una paliza y me costó un rato calmarme y luego mirar lo que hice. Mierda, esto ni siquiera debería estar pasando. Eso fue todo lo que dije antes de irme a la habitación de los niños. Quería estar allí para él cuando llegara a su habitación y se despertara. Un disparo. Sorpresa. Desperté de nuevo en una habitación. Había un 50% de probabilidades de sobrevivir, ya que estaba en un hospital. Aún así, mis posibilidades de descansar por fin eran bastante altas, así que valía la pena intentarlo. Sin embargo, volví a fracasar. Me apuñalé hasta la muerte e intenté desangrarme hiriéndome la vena del cuello, pero no lo conseguí. De lo contrario, seguro que no estaría aquí. Lo primero que pensé fue esto. Estoy cansado. Puedo volver a dormir un rato. Esperar. Mierda. Volví a fracasar. ¿Cómo me sentía en ese momento? Aletargado, agotado, simplemente cansado y no sé, sin vida. No había ninguna palabra que describiera cómo me sentía realmente. Tampoco importaba cómo me sentía, porque sabía que habría otros que se preocuparían y que dirían algo en contra. Ahora bien, aquí está la cuestión, Auxo y Seread estarían en la habitación, seguro. Eso lo tenía claro. Así que me preparé cuando empecé a moverme un poco. Alguien seguramente me detendría en cualquier momento, pero no sucedió. Nadie me impidió incorporarme y mirar a mi alrededor. La razón era simple, vi a Aux justo a mi lado, profundamente dormido, al punto de que casi se caía de la silla. Él otra vez. ¿Por qué siempre es él? 4 ¿No debería el número 3 tener más trabajo que hacer? ¿Para qué molestarse y quedarse con un niño cualquiera? 2 Para entonces, me había quedado sin palabras al ver el gran esfuerzo que había puesto en este rescate. Aunque no sé si fue él quien me salvó esta vez o no, lo cual tampoco importaba, sí sabía que se preocupaba. Por una vez, de verdad se preocupaba, pero aún no entendía por qué tanto. Empecé a sentir curiosidad. Sí, sigo pensando que la muerte es la solución a mi vida, pero ahora quería saber qué me deparaba este héroe. Llámame loco, pero que te rescaten y te paren 2 veces seguidas y despertarte en una habitación con la misma persona no es nada divertido. Tenía una razón para hacerlo. Quería saberlo. ¿Por qué yo? ¿Cualquier niño con tendencias suicidas serviría para este propósito? 4 No soy tan cabezota como para no poder esperar y decir, sí, intentaré entender tu punto de vista, no, definitivamente podría esperar. La vida era, bueno, larga. ¿Qué importaba si me suicidaba hoy, mañana o pasado mañana? En ese momento pensé que le debía al héroe al menos intentar salir de esta. Quiero decir, probé muchas cosas. Ser un héroe, ya que era mi sueño. Ser el sucesor de All Might era el mayor sueño de mi mentor después de verme sin Kirk y con el corazón adecuado para el puesto. Me eligió al instante. No había lugar para el corazón en absoluto. Cualquiera podría haber corrido a salvar a Katchan, cualquiera que conociera al chico y aún lo valorara como su mejor amigo y figura fraternal. Créeme, no soy el único que habría hecho algo así sin pensarlo 2 veces por un querido amigo. Pero me equivoqué, él nunca fue mi amigo, simplemente me odió toda mi vida. Mi madre, bueno, era amable conmigo, no le importó mucho saber que no tenía ninguna peculiaridad. Su excusa de lo siento mucho cuando tenía 4 años nos destrozó a las 2. Aunque me dio todas las oportunidades como a cualquier otro niño, sabía que deseaba con todas sus fuerzas que tuviera una peculiaridad. Algo que jamás conseguiría en esta vida, o eso creía hasta que conseguí el One for All y lo regalé. Claro que también era del tipo de persona que me dejaba hacer lo que quisiera, a menos que la metiera en problemas. También estaba Aizawa Sensei, nuestro profesor, quien me dijo que necesitaba más entrenamiento, más orientación y que debía controlar mi don. Tenía razón en todo, lo intenté, pero fracasé. Así que no me arrepiento de nada. Aunque lo intenté una vez más. Lo intenté todo. Intenté vivir como mi madre quería. Intenté ser tan silencioso como el estúpido e inútil Deku que Bakugo quería. Intenté ser el mejor sucesor de All Might. Intenté estar en la UA y mejorar como me dijo Aizawa Sensei. ¿Por qué no debería intentarlo también con esto? Al menos puedo decir que lo intenté y que se lo debía a Aux, seguro que no estaría ahí para salvarme una tercera vez. No conmigo, no podría sobrevivir a eso. En el momento en que hiciera esto y fallara por tercera vez, créeme, en ese momento haría lo que fuera para que terminara.
Simplemente no podría vivir conmigo mismo sabiendo que fallé 3 veces y que el mismo héroe me salvó. No, eso sería demasiado para mí. Más. Punto de vista de Aux. ¿Qué día? No uno, sino el tercer día consecutivo. Los mejores sanadores estaban cuidando de Izuku, pero no despertaba. Incluso amenacé con tirar a alguien por la ventana hoy mismo. Me tiene muy preocupada. Todos dicen que el niño debería haber despertado, pero seguía profundamente dormido. Por supuesto, lo estuve vigilando todo el tiempo. Intenté mantenerme despierta lo máximo posible, pero hubo momentos en los que simplemente no pude aguantar y me quedé dormida. Este fue uno de ellos. Cuando me di cuenta de que me había quedado dormida, me levanté de golpe, mirando primero a mi alrededor y luego a Izuku. Estaba sentado allí, mirando por la ventana. Abrí los ojos de par en par y quise correr hacia él, pero sabía que no debía hacerlo. Me alegré tanto de verlo despierto que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Jamás mentiría sobre esto, estuvo a punto de morir otra vez. Ya había visto su cuerpo sin vida una vez. Apenas logré que respirara entonces, y ahora estaba a punto de perderlo de nuevo. Era solo un niño. Era inocente. Nadie debería llegar tan lejos. Sí, tenía derecho a quitarse la vida, y sí, no debía haberlo detenido, ya que era su decisión, pero no pude evitarlo. Sé que soy egoísta al hacer esto, pero creo que no es un caso perdido. Desde mi punto de vista, me recuerda a mí mismo y también me recuerda las veces que quise rendirme porque nadie me mostró una salida, algo que valiera la pena, algo que me diera una chispa de vida. Ojalá hubiera tenido a alguien, y ahora yo sería ese alguien para él. Esto es algo que le debo a cualquiera con quien me encuentro. Tenía que intentarlo, razonar y dejar que experimentaran un poco más. Si luego querían morir, supongo, no eran alguien a quien pudiera salvar. La verdad era así de simple. Sencillamente, no tenía derecho a decirle nada sobre su decisión. Solo podía intentar hacerle cambiar de opinión, y eso era algo que haría sin pensarlo 2 veces. Yo, Izu. Finalmente. Está despierto. Gracias a Dios. Las cosas no pintaban muy bien para él. Un poco más de margen y habría muerto. Espero que no lo vuelva a hacer, por segunda vez. Apuesto a que solo está esperando la tercera vez. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo hacerle comprender que la vida es mucho más de lo que él conoce? ¿Que también puede ser hermoso? Yo, ¿cómo estás? Izuku, bien. Yo, ¿hay algo interesante ahí fuera? Izuku, un pájaro estaba posado en el alféizar de la ventana, piando. Yo, ¿en serio? Ay, qué pena, y me lo perdí. Por alguna razón, hoy parecía un poco más alegre. Aunque también podría ser una distracción. Nunca se sabe. Tenía que tener cuidado con él, de eso no cabía duda. Al fin y al cabo, no quería provocarle ningún mal recuerdo. Izuku, ¿sí, dormiste bien? ¿Te despertaste de repente como si algo te estuviera quemando o como si te hubiera caído agua fría encima? Yo, ja, no. Simplemente no recuerdo haberme quedado dormido, lo que me hizo sobresaltarme un poco. No te preocupes por eso. Izuku, sí que te ves cansado. Yo, puedo decir lo mismo de ti, Izuku. A mí. Sin duda, eso no era lo más apropiado que debía decir en ese momento. Estaba pálido y parecía casi muerto. Aunque Izuku no lo sabría. Yo, oh, ¿tienes hambre? Dijeron que no puedes comer cierta comida de inmediato, pero aún puedo traerte algo rico. Izuku, me da igual. Yo. Sí, puede que tú no notes la diferencia en el sabor de la comida, pero yo sí. Izuku, ¿es tan importante? Yo. ¿Sí? Izuku. Está bien. Yo. O sea, deberías disfrutar de la comida. La comida aquí es mediocre. Déjame llamar a alguien y conseguiremos algo bueno. En el momento en que lo dije, ya estaba llamando a mi secretaria de la agencia. Ella sabía dónde conseguir la mejor comida. No sé cómo, pero lo sabía. Además, estoy seguro de que entendería si le pidiera que me trajera comida. Básicamente, ella trabajaba para la Comisión de Héroes y para mí, bueno, más para mí que para ellos, porque los odia tanto como yo. De ahí que se pusiera del lado de un héroe creado allí. Tenemos un poco de historia entrenando juntos y confío en ella. También entendería a Izuku cuando escuchara su historia, tiende a ser un poco peculiar, pero bueno, eso no era un problema, especialmente si solo le pedía que me trajera comida. Por ahora, no tiene por qué saber nada de él. Planes sobre planes, dejemos de lado la comida. Ni siquiera entiendo por qué Aux empezó a hablar de comida de repente. La describió como si fuera algo celestial. Era solo comida. No había necesidad de exagerar. Para mí estaba rica, pero Aux parecía estar en el cielo.
A veces no lo entiendo. Quizás sea su manera de desviarse del tema y hablar de otra cosa en lugar de mi cuello, o la lesión, o cómo fue después. Veía que sus ojos se dirigían a mi cuello de vez en cuando. No había ningún espejo en la habitación para verlo, pero era imposible que no quedara una cicatriz. Aux. ¿Quieres salir de este hospital? Yo. ¿Puedo? Aux. Sí. Yo. Entonces no puedo. Halcones. Bueno, ¿quieren que estés aquí para más observaciones? Yo. ¿Es por eso que saliste después de la comida? Aux. Sí, pero no debería haber problema en que salgas durante el día y regreses por la noche. Si quieres, podemos hacer una pequeña excursión mañana. Yo. Ah, ya veo. Aux. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo. Nada. Aux. ¿Entonces quieres salir mañana? Yo. Me parece bien. Aux. ¿Alguna vez fuiste a jugar a los bolos? No. Aux. ¿Qué tal ese parque acuático cubierto? No. Halcones. ¿Billar? Yo. Nunca he jugado a eso. Halcones. ¿Parque de atracciones? Yo. Ninguno de los dos estaba allí. Halcones. Bien, ¿qué tal el mar? Yo. Ya he estado allí. Aux. Ah, eso no está bien. De acuerdo, anotado. No dije nada diferente a como dije las otras palabras. No solo eso, sino que tampoco cambié mi expresión facial en absoluto. Entonces, ¿cómo demonios sabía que no me gustaba la playa? La historia detrás de todo era bastante simple. Olmig me hizo limpiar la playa con mis propias manos, y eso no fue nada fácil. Me hizo sacar un auto del océano yo sola. Se sentó en un refrigerador y me hizo sacarlo también. A veces andaba descalza porque mis zapatos no podían soportar toda la arena y el peso, y se destrozaron. Fue uno de los peores días que he tenido. Ese incidente no solo me hizo arrepentirme de todo y recordar el día en que tomé su kirk, sino que también me hizo maldecir y odiar mi vida en ese momento. Hacía calor, mis zapatos favoritos se destrozaron y tenía un montón de astillas que sacar de mis pies. Tenía cortes y moretones, y me dolía todo el cuerpo. Odio ese lugar. Con pasión. Aún así, me sorprendió que Aux se diera cuenta. No había forma de que supiera que lo odiaba ni por qué lo odiaba. Yo. ¿Cómo lo hiciste? Aux. Sé que, no tienes que fingir conmigo. Jamás haré algo que odies. Te lo prometo. Yo. Lo que sea. Aux. Entonces, mañana vamos a jugar a los bolos. Pasado día te llevaré a dar una vuelta por la ciudad. Yo. Sabes que vivo en esta ciudad. Aux. Pero nunca fuiste a hacer turismo, ¿verdad? Yo. No, ¿por qué debería? Halcones. Porque nosotros también tenemos buenos lugares para visitar y disfrutar. Sin duda parecía haber planeado algo, lo que me hizo pensar que lo había pensado mucho. Eso, a su vez, me hizo sospechar que tenía algo planeado para mí. No podía negarme y decepcionar a otra persona. Yo. De acuerdo, entonces hagamos lo que dices. Aux. Confía en mí. Te encantará. Yo. De acuerdo. Aux. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? A mí. Halcones. ¿Eh? ¿Qué es? Yo. Nada. Aux. ¿Quieres preguntarme algo? Lo veo en tus ojos. Yo. No. Halcones. No tengan miedo, no muerdo y les prometo que no me enojaré. Yo. ¿Estás seguro? Es una pregunta un poco tonta. Aux. No hay preguntas tontas, solo respuestas tontas. Yo. Bueno, entonces, ¿cómo tienes tanto tiempo libre? Eres el héroe número 3. ¿Cómo puedes pasar tanto tiempo conmigo? ¿Y por qué conmigo? A veces, algunas preguntas es mejor no hacerlas. Lo sé, pero esta me rondaba la cabeza desde hacía un tiempo y no podía evitarlo. Por mucho que lo pensara, no encontraba respuesta. Dijo algo sobre que podía entenderme y que había estado allí en un momento muy difícil, pero no sé, a estas alturas sentía que había algo más. Aux. Me tomé unas vacaciones. Nunca lo había hecho antes, por eso todos se alegraron cuando anuncié que me iría de vacaciones, así que esto debería resolver la cuestión del tiempo. En cuanto a por qué tú, y Zu, ya te lo dije, yo estuve allí una vez y hubiera querido a alguien, no, hubiera deseado que hubiera alguien allí para mí. Tú estás en una situación aún peor y solo quiero estar ahí para ti, listo para tomar tu mano cuando la extiendas y pidas ayuda. Yo. Ya veo. No podría añadir nada más. Seguía sin entenderlo, pero a estas alturas sabía que no obtendría otra respuesta. Además, ya había decidido hacer feliz a este pájaro y que intentara salir adelante. Al menos lo intenté, ¿no? No soy de las que se rinden fácilmente, nunca lo he sido, pero todo parecía perdido y sentía que lo estaba desperdiciando todo.
Quizás no era lo correcto, pero con todo lo que Aux me había salvado, tenía que intentarlo. Vamos a jugar a los bolos. Al día siguiente, Aux me llevó a la bolera y me sorprendió un poco que todos le permitieran salir del hospital conmigo. Le hicieron prometer que me traería de vuelta y me dijeron que regresara alrededor de las 6 de la tarde. Por fin pude estar afuera con mi héroe y todo el personal del hospital fue muy amable y se preocupó mucho por mí. Fue una sensación extraña e incómoda. En fin, entré en la bolera con Aux, el aire se llenó con el sonido de los bolos al caer y las charlas animadas. ¡Guau! Hay mucha gente aquí. Por lo que se oye, parece que se lo están pasando bien. ¿Es tan divertido? ¿Yo también me divertiré? Lo dudo mucho. Debería intentar, al menos, hacer feliz a Aux. Después de todo, se está esforzando bastante. Vamos a intentarlo por ahora. Aux llevaba una bola pesada y brillante con remolinos azules y verdes. Miré las filas de bolas de bolos, intentando encontrar una que me pareciera amigable. Aux encontró una para mí, una bola más pequeña de color naranja brillante que se ajustaba perfectamente a mis dedos. Halcones. Muy bien, amigo, primero tenemos que elegir nuestro carril. Aux me sonreía como si se lo estuviera pasando en grande estando allí. Me di cuenta de que pensaba que yo también lo disfrutaría, pero por ahora no era más que un lugar abarrotado. Tocó una pantalla y se iluminó un carril solo para nosotros. Observé cómo Aux se ponía sus zapatos especiales de bolos y me ayudaba con los míos. Se sentían extraños, como unas pantuflas rígidas. Halcones. Estos te ayudarán a deslizarte. Aux me enseñó cómo colocarme al inicio de la zona. Me habló de las flechas en el suelo y de cómo podían ayudar a guiar el balón. Intenté recordarlo todo, pero era mucha información. Halcones. Mírame primero. Dio un paso al frente con confianza, balanceando la bola con fluidez antes de soltarla. Rodó recta por la pista y se estrelló contra los bolos, haciéndolos volar en todas direcciones. Me quedé boquiabierto. Para ser sincero, esto era mucho más ruidoso y parecía más complejo que simplemente lanzar la bola, se deslizaba y tenía que haber algún truco. Me intrigaba un poco cómo funcionaba. Halcones. Es tu turno, lo dijo mientras me entregaba la pelota naranja. La sentía pesada en mis manos, pero estaba decidido a dar lo mejor de mí. Aux estaba detrás de mí, guiando mis brazos y mostrándome cómo balancearla. Halcones. Den un paso adelante y déjenlo ir. Respiré hondo, di un paso al frente y lancé la pelota. Rodó lentamente, tambaleándose de un lado a otro, y finalmente cayó en la cuneta. Sentí un pequeño bajón anímico, pero Aux me revolvió el pelo. Un Aux. Excelente primer intento. Repitamos. Esta vez, intenta mantener el brazo recto y completa el movimiento. Asentí con la cabeza y lo intenté de nuevo. Esta vez, la bola se mantuvo en la pista un poco más de tiempo antes de desviarse. No fue perfecto, pero fue mejor. Aux me fue dando consejos, como la forma de apuntar y de mantener la muñeca recta. Con cada intento, me sentía un poco más segura. Finalmente, uno de mis lanzamientos derribó algunos bolos y salté de alegría. Ni siquiera me di cuenta de lo que había hecho hasta que Aux abrió los brazos como si me invitara a un abrazo. No lo pensé dos veces y lo abracé. Fue solo en ese momento cuando me di cuenta de que sentía algo, no sabía cómo describirlo, pero era una sensación burbujeante, no vacía, y me resultaba agradable. Un Aux. Buen trabajo. ¿Ves? Te lo dije. Le estás cogiendo el truco. Pasamos la tarde jugando a los bolos y fui mejorando poco a poco. Aux fue muy paciente, siempre animándome y enseñándome nuevas técnicas. Al final del día, incluso conseguí un spare, lo que, según Aux, fue realmente impresionante para un principiante. 7 Al salir de la bolera, me dolían las manos, pero me sentía feliz. Creía haber olvidado esa sensación, pero en ese momento, sí que me sentía feliz. Fue algo fugaz, algo que llevaba años intentando sentir sin éxito, un día con este pollo y por fin logré sentirme así de feliz. ¿Era así de fácil sentir felicidad? ¿Acaso me merecía esto? Ahora mismo, tengo que admitirlo, no me importaba. Este cambio fue agradable y tenía curiosidad por ver cómo Aux me haría sentir diferente en los próximos días. Sin duda, fue una sorpresa. Nunca me dijo que tenía que jugar en esta bolera. En cambio, me cuidaba y, cuando me cansaba, hacíamos una pausa. No tuve que decirle nada, él simplemente lo sabía. Más yo. Gracias. Fue casi un susurro, pero logré decírselo. No reaccionó, pero sin duda sonrió con más intensidad. Un nuevo día, una nueva aventura. El sol brillaba con fuerza cuando llegamos al estacionamiento del parque de atracciones. Apenas podía contener mi desprecio.
Realmente pensé que era una mala idea, pero bueno, no estaría aquí si Aux no hubiera insistido en que teníamos que ir a probar algunas atracciones nuevas. Sinceramente, nunca le vi sentido a tirar mi dinero en atracciones y estúpidos juegos de azar donde nadie gana. Halcones. Listo para divertirte, amigo. En el momento en que lo pidió, Aux ya empezó a abrir la puerta y a ayudarme a salir del camión. No quiero estar aquí, ¿por qué acepté esto? Hay muchísima gente aquí. ¿De verdad daría marcha atrás si se lo pidiera? No lo sé, parece muy feliz y risueño con esto. No puedo arruinarle la felicidad ahora mismo, eso no sería justo en absoluto. Suspiro, vamos a intentarlo. Yo, ¿sí? Le respondí con un tono un poco más forzado de lo que pretendía. Por un instante, vi que sus ojos se fijaban demasiado en mí antes de que volviera a tararear. No había necesidad de mentir, sabía que no estaba muy contenta de estar allí, pero aún confiaba en él, así que le tomé la mano mientras nos dirigíamos hacia la entrada. El aire estaba impregnado del aroma a algodón de azúcar y palomitas de maíz. ¡Hurra! Esto es muy poco saludable. ¿Palomitas de maíz? ¿Por qué no comerlas como una persona normal, pero con caramelo por encima? ¿3 quién demonios hace esto? ¿3 caramelo y sal? ¿1 algodón de azúcar con forma de flor? 2 lindo, ¿pero por qué? 2 al entrar al parque, me quedé boquiabierto al ver las imponentes montañas rusas, las tazas giratorias y un sinfín de atracciones. Aux le entregó nuestros boletos al encargado de la entrada y entramos. Halcones. ¿A dónde quieren ir primero? Recorrí con la mirada la zona, deteniéndola en una noria gigante. Yo, ¿qué tal la noria? El pollo que estaba a mi lado asintió con la cabeza, pero ya había visto cómo sus ojos se dirigían hacia las montañas rusas de alta velocidad. Sin duda quería subirse a una. Por ahora, necesitaba ir despacio o tenía la sensación de que hoy vomitaría hasta las tripas. Eso no sería nada bonito. Halcones. Buena elección. Vamos. Nos abrimos paso entre la multitud y pronto llegamos a la base de la noria. Al subir a una de las coloridas góndolas, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, pero no entiendo por qué. Es raro. Esta emoción es algo que normalmente nunca siento y puede que lo haya olvidado, pero creo que de niño alguna vez quise venir aquí, hace siglos que no pienso en ir a un parque de atracciones. Mi madre nunca me llevó y dejé de preguntar, recuerdo sentirme triste por no poder entrar, por no poder hablar con los demás sobre ello, por no poder participar en las charlas y ser simplemente un extraño. En el momento en que recordé eso, empecé a sentirme nervioso de repente. ¿Y si hago algo mal? ¿Y si a Aux no le gusta estar aquí? ¿Y si le estoy impidiendo divertirse? Como para asegurarme de que todo estaba bien, me puso una mano en el hombro y me acompañó para que siguiera adelante. Una vez que todos estuvimos listos, el viaje comenzó lentamente, elevándonos cada vez más alto hasta llegar a la cima. Yo, guau, susurré, contemplando todo el parque. Desde aquí arriba, todo parecía diminuto y mágico. Aux me señaló diferentes atracciones y juegos, contándome historias de sus propias experiencias en parques de diversiones cuando ya no era tan niño, dijo que le encantaba venir de vez en cuando y que hubo una vez que tuvieron que perseguir a un villano que se escondía entre la gente que daba vueltas todo el día. Una historia divertida que, sin duda, me tranquilizó. Sus historias me hicieron reír y me sentí aún más cerca de él, ya que era muy abierto y compartía hasta los momentos más embarazosos. Después de la noria, probamos los autos de choque. Aux y yo compartimos un auto. Él me dejaba conducir mientras él controlaba la velocidad. Nos reímos y chocamos con otros autos, pasándolo de maravilla. Luego, nos subimos a las tazas giratorias, al carrusel e incluso a una pequeña montaña rusa del tamaño perfecto para mí. No pensé que me reiría tanto, pero lo hice, y cada risa me salió del corazón. A la hora del almuerzo, Aux me invitó a un perrito caliente gigante y una bolsa de algodón de azúcar. Nos sentamos en un banco y disfrutamos de la comida mientras veíamos pasar un desfile de payasos y artistas. Halcones. ¿Te estás divirtiendo? Yo. MH. Aux. Parece peor de lo que es en realidad. Créeme, yo también vi el parque de atracciones igual que tú cuando llegamos, pero es divertido. Todo aquí está pensado para que todos se diviertan. Yo. Tienes razón, es divertido. Aux. Me alegra mucho que lo disfrutes, pero ¿sabes qué? Yo. Halcones. ¿Qué tal un laberinto de espejos? Yo. ¿Laberinto de espejos? Aux. Es uno de los mejores y creo que seremos un gran equipo en este. Yo. De acuerdo. Halcones. Vamos, vámonos. Yo. Claro.
Nos abrimos paso entre la multitud y pronto nos encontramos frente a la entrada del laberinto de espejos. La entrada estaba decorada con motivos en espiral y luces brillantes, lo que la hacía parecer la puerta a otro mundo. Al entrar, el aire se sentía más fresco, e inmediatamente me vi rodeada de reflejos de mí misma y de Aux. Mirara donde mirara, había infinitas versiones de nosotros, que se extendían hasta el infinito. Extendí la mano para tocar lo que creí que era otro pasaje, solo para chocar con un espejo. Un Aux se rió, y su voz resonó a nuestro alrededor. Aux. Cuidado, amigo. Esto es complicado. Me tomó de la mano para guiarme, y juntos recorrimos el laberinto, doblando esquinas y, a veces, cayendo directamente en callejones sin salida. Los espejos me engañaban, dificultándome saber qué camino tomar. En un momento, creí ver a Aux delante de mí, pero solo era su reflejo. El verdadero Aux estaba justo a mi lado, riéndose entre dientes. Esto es más difícil de lo que parece. Aux. Claro que sí. Solo hay que estar atento a los reflejos que no coinciden del todo. Continuamos nuestro recorrido por el laberinto, probando cuidadosamente cada camino. Aux fue paciente y me enseñó a golpear suavemente los espejos para comprobar si eran reales o solo reflejos. Poco a poco le fui cogiendo el truco y avanzamos mejor. En un momento dado, entramos en una habitación llena de espejos deformantes que estiraban y comprimían nuestros reflejos hasta convertirlos en todo tipo de formas graciosas. Me reí tanto que tuve que sujetarme el estómago. Aux hizo poses ridículas, lo que me hizo reír aún más. Para ser justos, empezó a parecerse más a un pollo con las plumas y las alas erizadas. Tras reírnos un buen rato, retomamos la búsqueda de la salida. Finalmente, llegamos al tramo final del laberinto. Alcancé a ver la salida, una luz brillante al final del túnel de espejos. Lo logramos. Al salir a la luz del sol, sentí una oleada de satisfacción. Sin darme cuenta, me giré y choqué la mano con Aux. Él la aceptó sin dudarlo, con los ojos brillando de orgullo y alegría. Aux. Lo hiciste genial ahí dentro, amigo. Gracias por traerme. Halcones. Cuando quieras, plumas. 2 por la tarde, jugamos en la sala de juegos. Aux me enseñó a lanzar aros para ganar premios y, con su ayuda, logré ganar un dragón de peluche. Lo abracé con fuerza, sintiéndome orgullosa de mi logro. Ahora por fin entendía por qué a la gente le gustaba venir aquí. Era irracional, pero se sentía bien. Al atardecer, cuando el sol comenzó a bañar el parque con un resplandor dorado, Aux y yo decidimos dar una última vuelta en la noria. Esta vez, al llegar a la cima, el cielo se tiñó de hermosos tonos naranjas y rosas. Mientras la noria nos traía de vuelta, sentí una calidez en el corazón. Sabía que este día sería un recuerdo que atesoraría para siempre. Sin duda fue un día maravilloso que me hizo sentir muchísimas cosas. Ni siquiera podría describirlo con palabras. Nadie podría superar esto. Si ayer fue increíble, entonces esto fue 10, no, 100 veces mejor. Más ahora incluso empezaba a sentir curiosidad por saber a dónde me llevaría mañana. Fuera del hospital, ¿y a dónde? Hoy por fin saldría del hospital. Los médicos no encontraron nada malo y, aunque probablemente les mostré algunos síntomas preocupantes, Aux seguía conmigo. Sin embargo, había un problema. No sabía a dónde ir una vez que llegáramos frente al hospital. Podría irme a casa, pero no sabía si me recibirían bien, ya que quería ir a la UA. El problema era mío. En aquel entonces, discutía mucho con mi madre y le decía que iría a la UA sin importar nada. Claro que se oponía, pero en realidad no le importaba. El único problema surgió cuando apareció el sistema de residencias estudiantiles. Ella dijo que no lo aceptaría, pero yo insistí. Nadie lo sabía. Es decir, básicamente me dijo que nunca volviera a casa cuando me instalaran en la residencia. Ahora que había salido del hospital, sabía que el sistema de residencias estudiantiles era totalmente inviable. Por otro lado, mi familia tampoco me recibiría bien. Al fin y al cabo, mi madre habría dicho algo o habría venido a visitarme si aún se preocupara por mí. Halcones. ¿Qué pasa, plumitas? Yo solo estaba pensando a dónde ir. Me daba vergüenza admitirlo, pero no tenía a dónde volver. Halcones. ¿En casa? ¿Dónde está mi casa? Halcones. Ah, eso es un problema.
¿Puedo ir contigo? Aux. ¿Conmigo? Yo. MH. Fue una pregunta estúpida y, sin duda, mi respuesta fue no. No había manera de que el héroe me aceptara con él. No importaba que, simplemente no había ninguna razón para ello. Aux. Lamento decir esto, pero vivo en mi agencia de héroes y ese no es realmente un lugar para ti. En cuanto oí eso, bajé la cabeza y miré al suelo, evitando la mirada del héroe. Supongo que tendré que volver a la residencia estudiantil. Eso pensé hasta que el héroe siguió hablando. Aux. Pero reservé una habitación de hotel justo al lado de mi agencia para los dos. Está en el último piso y es bastante espaciosa. Yo. ¿Por nosotros? Halcones. Sí. Yo. ¿Estás seguro? Aux. Sí, si no me quieres allí, también puedo irme. Está a tu nombre, así que ahora es tuyo. Yo. ¿Qué? Me quedé atónito al oír esto. No había manera de que tuviera una habitación de hotel entera para mí solo. Era imposible. No solo era carísimo, sino que además era ridículo pensar que un chico como yo se alojara en una de las habitaciones más lujosas de un hotel. Cuanto más alto fuera el piso, más caro sería, sin duda. Eso lo sabía. No, halcones. Sí, no, halcones. Oh, sí, yo. No puedo aceptar eso. Aux. Bueno, no tienes opción, ya que fue Nezu quien se aseguró de que tuvieras un lugar donde quedarte además de tu habitación en la residencia estudiantil. Yo. Oh, esto me hizo sentir diferente. No sé qué fue, pero creo que empecé a odiarlo. ¿Era esto posible? Ni siquiera entré a la habitación del hotel y ya no me gustaba. ¿Fue porque estaba involucrada United Airlines o porque empecé a sentirme mal al saber que básicamente había huido de ellos? Aux. ¿Podrías quedarte en otro sitio? Yo, suspiro. ¿Dónde? Aux. ¿Qué tal un apartamento? Yo. No tengo suficiente dinero. Aux. Sí, no puedo aceptar esto. Aux. No tienes por qué hacerlo. Ahora sí que estaba confundida. ¿Qué quería decir con no tengo por qué? ¿De qué se trataba todo aquello? Creo que notó mi confusión, porque empezó a reírse a carcajadas. No entendía nada de esto, ni sabía nada en ese momento. Simplemente estaba confundida y preocupada por tener que dormir en la calle. Aux. Primero vayamos a mi agencia. De acuerdo. ¿Era esto una buena señal? Tal vez. Aux. No se preocupen, no es nada demasiado grave. Bueno, esto no podía ser nada bueno, pero tenía que esperar hasta que finalmente me dijera de qué se trataba todo esto. Lo que quiso decir. Fue sorprendente llegar a la agencia de Aux con Keigo y luego a su oficina. Enorme, muy grande y espaciosa, sin duda. Definitivamente diseñada para que pudiera volar si lo necesitaba. Sin embargo, ese no era el motivo de mi visita. Después del hospital, Aux me llevó a su agencia y luego a su oficina, mientras yo simplemente lo seguía completamente confundido. No quiso decirme nada hasta que llegamos a su oficina. Fue entonces cuando me dio unos papeles para leer sin decir una sola palabra. Contrato. ¿Qué es esto? Halcones. Solo léelo. ¿Un contrato? Halcones. Continúen. Contrato de trabajo. Halcones. MH. ¿A qué te refieres con este contrato de trabajo? Aux. Exactamente a eso me refiero. No puedes estar hablando en serio. Todavía soy menor de edad. Aux. Es cierto, por eso también necesito la firma de tu madre en esto. ¿Y luego? Halcones. Serás mi pequeño empleado. ¿Qué se supone que debo hacer? Aux. Ayúdame con cosas de oficina y haz algunos análisis. Sin duda hizo su tarea, ya que sabía que mis habilidades analíticas eran excelentes. Nadie había dicho nada al respecto, pero él, este tipo, sí lo hizo. No solo las mencionó, sino que además estaba dispuesto a contratar a un chico sin poderes. Ni siquiera conoces mis habilidades, ¿verdad? Aux. No tengo por qué hacerlo. Te vi en el festival deportivo y sé perfectamente lo bien que analizas las situaciones y a tus oponentes. Confía en el criterio de un héroe. No pude evitarlo, cualquiera habría dudado de él en este momento. Fue algo totalmente inesperado. Pero si algo me demostraron los últimos 2 días, fue que sabía perfectamente lo que hacía y que me conocía bien con solo observarme. Quizás no estábamos tan equivocados. ¿Necesitaría trabajar con algún héroe? Aux. Esta es una agencia de héroes, tu trabajo llegará a manos de héroes, pero no trabajarás directamente con ellos. No tengo ningún problema con eso. Aux. ¿Necesitas algo? Incluí un salario, alojamiento, seguro médico y todo lo importante.
Te aprecio mucho y créeme, muchacho, tus habilidades son excepcionales. Sería una lástima no aprovecharlas. Yo. ¿Dónde firmo? Halcones. Perdón. Yo. Firma. ¿Dónde pongo mi firma? Aux. Ni siquiera leíste este contrato. Yo. No tengo por qué. Halcones. ¿Estás seguro? Yo. Sí, me estás ofreciendo tanto que dudo que esto sea un contrato de esclavitud. Aux. No lo es. ¿Cómo puedes siquiera pensar? Era una broma, ¿no? Yo. Sí. No hacía falta ser detective para saber cuánto le importaba y que se tomaba su tiempo para estar conmigo. Finalmente, me tocó devolverle el favor. Después de todo, en solo 2 días me hizo sentir feliz, me hizo reír a carcajadas y me llenó de emoción. Todas esas eran emociones que creía haber olvidado. Ahora, si de algo estaba segura, era de que él podía hacerme sentir viva de nuevo. Podía hacerme sentir emociones y dejar de sentirme tan vacía. Ya había decidido darle una oportunidad a la vida que me ofrecía. Después de firmar, Aux me dijo que esperara en su oficina antes de marcharse apresuradamente. Me pregunto cómo será mi vida a partir de ahora. Me está ofreciendo un trabajo, un lugar e incluso dinero. ¿De verdad soy tan valiosa? ¿De verdad valgo la pena? No quiero dudar de él, pero lo hago. ¿Cómo no va a estar disgustado? Si lo estuviera, seguro que me habría dejado. ¿Qué ve en mí? Es bastante desconcertante, pero creo que podría gustarme estar aquí. Recorrí la habitación, ya que estaba sola, y encontré un pequeño espejo. A decir verdad, me quedé impactada al verme. Jamás me había sorprendido tanto al verme en un espejo. No solo no estaba fingiendo, sino que realmente estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña y cálida, y mi expresión reflejaba cierto alivio. Vaya, qué diferencia, ¿de verdad estoy sonriendo? Vaya. Supongo que me gusta estar aquí. No puedo creer que volvería a sentir esto. Es toda una maravilla. Gracias. Muchas gracias de todo corazón. Creo que debo recompensarte por esto. No pensé que volvería a sentir ni a verme sonreír así de verdad. Mi último proyecto de ley abierto, si había algo de lo que no me arrepentía, era de haberle dado otra oportunidad. Había algo en Aux que era diferente. Podía ver a través de mí y se daba cuenta enseguida cuando pensaba mal o odiaba algo, pero al mismo tiempo nunca me presionó para que hiciera cosas que detestaba. No solo me pedía mi opinión, sino que siempre me decía que lo correcto era alejarme. Además, fue la primera persona que simplemente pasó tiempo conmigo y pensó en cosas que me gustarían, no él. Quiero decir, dijo que era divertido desde su punto de vista, pero aún así cedió a lo que yo quería. Pensándolo bien, definitivamente empezó cuando se quedó en la misma habitación que yo. Quizás lo odié en ese momento, pero fue bueno, fue la primera vez que sentí que alguien estaba ahí para mí. Normalmente me despertaba sola en la enfermería. Nunca me había despertado con alguien esperándome allí, y simplemente, bueno, apoyándome en silencio, definitivamente vale mucho. Aux. ¿Qué te parece hasta ahora? Yo. Me encanta. Aux consiguió que mi madre firmara el papel y justo después me mudé a la casa que él había comprado para mí. Era un edificio enorme con varios apartamentos. Esto fue principalmente por mí, pero él decía que llevaba tiempo queriendo hacerlo. Quiere apoyar a sus héroes y empleados que no podrían encontrar una buena vivienda. De hecho, quería brindarles muchos beneficios, y este era uno de ellos. Aux. Me alegra que lo disfrutes aquí. Yo. ¿Cómo no voy a hacerlo? Como mencionó Aux, lo único que hacía era analizar a ciertas personas, una situación o incluso un plan en el que él participaba. Revisaba todo, anotaba mi opinión personal y se lo entregaba a Aux o simplemente lo dejaba en un sobre. Eso es todo. No hay otros héroes. Si yo no quería a nadie más. Sin estrés. Sin prisas. Y sin plazos de entrega. Me encantaba lo que me ofrecía. Era una vida despreocupada que yo podía decidir por mí misma. No había ninguna expectativa. Se alegraba de todo lo que pudiera descubrir y anotar. Si no lo hacía o no me apetecía, no pasaba nada. Al fin y al cabo, había un grupo de personas que estaban revisando lo mismo. Cualquier idea adicional siempre era bienvenida, y menos aún, ya que él no iba a actuar a ciegas. Así lo explicó y debo decir que, sin duda, esto era mucho mejor. Como héroe, tendría expectativas, tendría que superar mis límites y me habría quebrado muchísimas veces. Ya no podía soportarlo más. Lo intenté en directo, fue demasiado para mí. No solo me destrozó el cuerpo, sino también la mente. Este trabajo, esto era solo un dulce para mi mente. Me encantaba lo que hacía y lo sentía. En fin, salí con Aux para ir a la UA.
Después de lo que pasó, no me atrevía a volver, pero simplemente tenía que arreglar las cosas. Seguía siendo estudiante de la UA y era algo que ya no quería. No solo ya no asistiría a la escuela, sino que además tenía un trabajo estable. Aux. ¿Y estás seguro de que quieres hacer esto? Yo. Sí, Aux. Sabes que Nezu estaría encantado de dejar tu puesto libre para un posible regreso. Yo. No voy a volver, no puedo, me está destrozando. Aux. Está bien, no hace falta decir más. Por eso me caía bien. No tenía que explicarle mucho y él entendía lo que quería decir. Esa fue también una de las razones por las que llevé a Aux conmigo a la UA. Básicamente le pregunté al pollito si tenía tiempo para acompañarme a la escuela. No es que no pudiera hacerlo, pero me sentía mucho mejor con un compañero de apoyo emocional como Aux a mi lado. En resumen, conocí a Nezu, fue una reunión sencilla. Él ya sabía por qué había ido y se disculpó mucho. Justo después, rompió mi expediente académico en pedazos delante de mí, y me dio una copia para que hiciera lo mismo. Me sentí bien. Ahora sí que era libre de verdad. En cuanto a mi sensei, no lo conocí. Por ahora, necesitaba tiempo para superar todo. Todavía tenía esa foto suya llorando frente a mí y eso me hacía sentir mal. Por eso evitaba al héroe. Claro que no lo evitaría para siempre. No quería eso, pero, hasta que no me acostumbrara a lo sucedido, lo haría. Solo necesitaba tiempo. Tiempo que nadie más que Aux estaba dispuesto a darme. Me cuidó durante más de 3 meses, y todavía lo hace. Aunque tengo algo planeado, reunirme en una cafetería con Aizawa Sensei. Simplemente para mantener el contacto con él algún día, ojalá sea pronto, pero sin duda me encantaría. Aparte de eso, creo que mi vida volvió a encarrilarse, era diferente, pero también bastante inesperada y mucho mejor que la que me habría impuesto hasta colapsar. Fin.